Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de análisis y de conversación aquí en la mesa de CNN Chile Radio. Nos acompañan esta mañana Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo está Ruth? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal, ¿Cómo Ruth? están? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Natalia Piergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback. ¿Cómo está, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Oye, partamos con lo que ha sido la noticia del fin de semana, el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán y sobre todo la reacción de nuestra política exterior, básicamente a través de un posteo del presidente Gabriel Boric condenando esto que dijo es ajeno al derecho internacional. Hoy día el canciller Van Claveren aclara que condenar la actuación de Estados Unidos no significa, digamos, apoyar a Irán, pero ya hay una sesión especial de la Cámara de Diputados que ha sido solicitada para ver este asunto y desde la oposición han dicho que se necesita que el presidente se apuró. Oye, no solamente desde la oposición, hay declaraciones de esta mañana de la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que llama a ser cauto tras la condena del presidente Boric y pide que los próximos pasos sean liderados por el canciller Van Claveren. ¿Cómo lo ves desde el propio oficialismo, Natalia? Bueno, creo que aquí hay que hacer una división. La política de Estado efectivamente es algo tremendamente serio y se hace institucionalmente. Por lo tanto, esta pulsión a veces del presidente de salir rápido en un tuit que además es súper impreciso, creo que fue un error. Creo que creo que hay que condenarlo, por cierto. Creo que Donald Trump se está pasando a la institucionalidad por buena parte. Creo que hay que debatirlo y el fondo del tuit tiene razón, pero las formas son muy importantes y creo que hubiera sido mucho mejor haber tenido una declaración formal de la Cancillería. Creo que apresurarse con imprecisiones en un momento en que el mundo está en una tensión tan compleja, pese a que podemos estar lejos, que somos un país chiquitito, etcétera, creo que no hay que equivocarse y que la pulsión personal por salir a decir algo no puede estar por sobre la institucionalidad. O sea, está bien la crítica, pero el momento, la forma es lo que habrías cambiado. O sea, el punto de fondo está bien. Creo que la crítica estuvo mal hecha, además, porque sabemos que ese tuit tiene una serie de imprecisiones que son graves a la hora de analizarlo en materia política no son exterior. Centrales nucleares, Exactamente. Ruth. A ver, el presidente lamentablemente ha dado bastante que desear en cuanto a cómo se administra y cómo se gobierna la política internacional. La política internacional tiene una visión de Estado, no solo de jefe de gobierno, sino que de jefe de Estado, y en eso el presidente ha sido bastante impreciso, no solo en esta ocasión, sino que en ocasiones anteriores. Y además un tuit lleno de ideologías o de opiniones más bien personales, y no una opinión vista desde esta jefatura de Estado. Yo creo que eso lo deja muy mal puesto. Estamos en una situación sensible. Obviamente las guerras no solucionan nada, las guerras siempre son un dolor para los ciudadanos inocentes que se ven envueltos, ¿cierto?, metidos en estos conflictos, pero el presidente es muy novato, digamos, en todo lo que tiene que ver en materia internacional. Yo creo que aquí él tiene un gran canciller que podría dejar, que además salió a corregir un poco al presidente, a que las declaraciones del presidente no fueran tan poco precisas ni tan inoportunas, digamos, y creo que las relaciones internacionales tienen que estar en manos de quien maneja algo más el tema y no de alguien aprendiz como lo es el presidente en esta materia. ¿Y qué posición tienen ustedes sobre la participación de Chile, que ha sido invitado a esta cumbre del BRICS, donde el presidente Boric es quien ha confirmado su participación? Hoy día el senador, hace poquito rato el senador José García Ruminot de Renovación Nacional decía que él le pediría al presidente que no asistiera. Recordemos que Rusia ha apoyado explícitamente a Irán. Yo creo que, frente a una invitación de estas características, el problema no es no ir, el problema es cómo te comportas cuando vas. Y yo creo que es importante que Chile esté en espacios multilaterales. Nuestra economía depende un 90% de lo que hacemos hacia afuera. Y la concentración de economías dentro del BRICS son importantes para Chile. Pero creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de navegar de manera inteligente sobre esta mirada ideológica de estas agrupaciones, porque recordemos que además, por ejemplo, esta semana que vienen, tenemos visitas reales a Chile, tenemos que... Vienen los reyes de Bélgica. Así es, y estamos trabajando, ellos encarnan nuestro acuerdo con la Unión Europea. Entonces,
Chile depende en su economía de China, Estados Unidos, la Unión Europea. Por una parte está Estados Unidos y la Unión Europea, y por otro lado está China, que está dentro del BRICS. Entonces, no participar creo que no corresponde, pero participar en tanto una política de Estado económica, más que entrar en la cosa política, porque no olvidemos que aquí no son los malos y los buenos, no es el mundo bipolar. Tenemos a Rusia en el BRICS que invadió Ucrania. Entonces, pongamos las cosas en contexto y en perspectiva. Creo que es bueno que a Chile lo conviden y creo que es bueno aprovechar esos espacios desde la perspectiva económica, teniendo habilidad para zafar en lo político. O sea, tiene que ir el presidente. Ruth. Yo en esta oportunidad, Natalia, debo reconocer que no estoy de acuerdo contigo. ¿Les cuesta estar en desacuerdo? Se llevan regio. No, pero a ver, esta cumbre que va a haber está rodeada también de todo lo que está pasando en Medio Oriente. Irán es uno de los países que va. Y no podemos olvidar que ellos han financiado a grupos terroristas, que han estado permanentemente diciendo que hay que desestabilizar los gobiernos. Recordemos en lo que pasó en España hace un tiempo atrás con la inyección de recursos a algunas fundaciones para causar, digamos, desestabilidad al gobierno. Entonces creo que la prudencia es la madre de todas las virtudes, y yo creo que en esta ocasión, más allá de las relaciones internacionales, que por cierto son buenas mantenerlas, cuidar las relaciones sobre todo de comercio exterior para nuestro país, es un país que además no está creciendo, pero también tenemos que ser cautos, y el presidente lamentablemente, y en algo ahí concuerdo con Natalia, en que cómo se va a comportar. Y lamentablemente todo el comportamiento del presidente que hemos visto en estas materias ha sido bastante paupérrimo. ¿En qué sentido? Ha tenido declaraciones cuando ha salido del país en contra de otros estados, no ha tenido muy buenos comportamientos en algunas cumbres internacionales. Ha dicho cosas que aquí en Chile después no repite por mantener una postura frente a la izquierda más radical, que participa muchas veces en algunos foros. Claro, la visita a la India criticó a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Sí, después estaba en un foro cuando pedía que estuviera el ministro de Estados Unidos, cuando estaba sentado puestos más al lado. John Kerry. Entonces, la verdad es que él no ha sido el mejor representante en materia internacional, y creo que su presencia ahí solo va a causar más problemas a los que ya tenemos en cuanto a economía, más allá de abrir los mercados a la economía, que es lo que necesitamos. Bueno, hay que aportar ahí, como señala la Ruth, que además de los 5 miembros originales de los BRICS, que son Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, están estos 6 nuevos miembros admitidos en el último ciclo 24-25, Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. O sea, está cargado de simbolismo, sí. y bueno, no solamente de una cosa simbólica, sino también ideológica y geopolítica, sí, lo que sí, va a pasar en sí. 2 semanas más en Sao Paulo, me parece. Claro, la reunión. y la presencia de Irán puede ser riesgosa, pero por otro lado, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son 2 naciones a las que Chile ha tratado de acercarse, Claro. ¿no? Entonces también hay interés ahí. Es que ese es el punto. Yo creo que por eso es tan importante que las relaciones exteriores sean materia de Estado, porque en el fondo tú tienes claro que tu adscripción no tiene que ver con tu simpatía ideológica, sino que tiene que ver con los intereses de Chile en ese contexto. ¿Y eso ha ocurrido en este gobierno? Porque una de las críticas que se le ha planteado al presidente es que no ha habido precisamente un manejo de política de Estado, en particular respecto al conflicto entre Palestina, o sea, más bien entre Hamas e Israel. Yo creo que a ratos, yo creo que ha habido mucho de vocería que ha sido a veces distinta a la política. Recordemos cuando el TTP-11 era el factor de todos los males y se aprobó el TTP-11 y hoy día está bien evaluado. Entonces, Chile tiene una política consistente que sigue su curso a pesar del ruido. Pero creo que en el caso particular de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, a veces se ha confundido las decisiones de los gobiernos con las intenciones de los pueblos. O sea, acá muchas veces no se habla del gobierno israelí, se habla del pueblo judío, y creo que eso es un error y una diferencia que hay que cautelar. A ver, si eso nos lleva de alguna manera a la postura del oficialismo frente a distintos temas, a lo que pasó anoche, ¿cierto?, en Televisión Nacional, con el debate
que se supone que es el último formal antes de la primaria del próximo 29 de junio, que como sabemos es una elección Una semana. voluntaria, una semana, menos de una semana. Siempre es bueno recordar que es una elección voluntaria, que no pueden participar gente que milite en partidos políticos. Ya. En partidos distintos a los que están en partidos distintos a los que convocan la primaria, exactamente. ¿Cómo vieron ayer a los candidatos? Porque igual esta ha sido una primaria que ha generado sus roces y sus tensiones, Ruth, desde la oposición. A ver, se nota la tensión entre... Están echados para atrás comiendo cabrita la ruta. Claro, ni una necesidad de nada. No, nada, se golpean entre ellos, así que está bien, ¿no? Pero se nota mucho la tensión entre la izquierda más radical y el socialismo democrático. Yo siempre lo he dicho, se lo he dicho a Paulino Boanovich y a varios otros personeros, de que todavía no entiendo esta alianza. Yo creo que son muy distintos y creo que este también es un momento para que tomen una decisión propia y sigan un camino propio. Y creo que en estos debates o en esta campaña se ha notado y se ha dejado ver mucho más las diferencias que tienen. Ayer cuando le preguntaban a Janet Jara y se aprendió como mantra decir, no, aunque me pregunten por Cuba, por Venezuela, yo quiero gobernar Chile. Está bien, quiere gobernar Chile, pero con políticas públicas que han utilizado en Cuba y en Venezuela, como por ejemplo todo lo que tiene que ver en materia económica, cuando precisamente lo que necesita Chile es abrirse a nuevas economías, a nuevos mercados. Ella habla de una economía casi local de mercado, social, aquí como interna, y la verdad es que eso no le hace bien al país porque finalmente, lejos de crecer, de tener desarrollo económico, tú empiezas a ver la decadencia o el decrecimiento en la economía. Y creo que en eso las diferencias son profundas, la diferencia en materias de seguridad. Creo que más allá de decir que uno de sus ejes principales es la seguridad, cuando vimos siempre en el Congreso que el único partido que se oponía a todos los proyectos de ley, a todas las soluciones en materia de seguridad, era el Partido Comunista. Por siempre, digamos, no solo en una época siendo oposición o siendo oficialismo. El Partido Comunista siempre ha sido como la espina en materia de seguridad, fueron los que incentivaron, digamos, a que hubieran las pensiones de gracia, a los que les dieron el reconocimiento en el ex Congreso, a los que estaban en la primera línea, cuando los homenajearon, y de alguna manera también validaron la violencia y les ha costado tener un mea culpa como sí lo hizo, no sé, el PS en su momento, que se equivocaron en cuanto a no haber sido un poco más fuerte y haber sido opuesto a la violencia de lo que estaba pasando en el país. Entonces creo que en ese sentido las diferencias están muy marcadas. Y lo otro que me faltó, propuestas. Yo creo que lo poco de propuestas que se escucharon efectivamente fueron más en Carolina Toá que en Janet Jara. Ella es una muy buena interlocutora, sabe salir muy bien por el lado sin decir nada, pero creo que necesitamos, y la gente necesita propuestas para poder votar a los que van a votar. Yo, por suerte, estoy eximida de esa... Tú no puedes votar, de hecho, ¿no? Como no puedo militante del porque yo Partido soy un Republicano. militante. Natalia, ¿cómo viste el debate de ayer, el cierre? A ver, la verdad es que me pasa que el debate pasa pendularmente de fome a álgido. O sea, de como una cosa plana a los contrapuntos que a veces son más de forma que de fondo. Me pasa que creo que esta campaña es compleja toda vez que creo que la forma, no sé si los medios de comunicación o los propios voceros de las campañas han instalado el miedo como el foco de esta campaña. ¿Miedo? Sí. Vote por Toá porque es la única que le puede ganar a José Antonio Kast, que es el cuco. Vote por mí porque yo soy el único que voy a poder desescalar tal cosa. Y creo que eso le hace muy mal a la política transversalmente, porque creo que en el caso del socialismo democrático, la candidata Toá ha mostrado propuestas contundentes, carácter, forma, disposición. Y eso a veces queda subsumido, digamos, por este otro relato. Pero eso es un reflejo quizá de las debilidades que tiene la propia competencia de la primaria, ¿no? Bueno. No haber sido capaces de instalarse una primaria competitiva propositiva, si es que hago la lectura correcta. O sea, yo creo que a veces las propuestas no tienen tanto rating y creo que han existido y que hay matices y que no da lo mismo y que a mí me importaría que las personas que fueran a votar lo hicieran, por ejemplo, por Carolina Toá,
porque ven en ella aquello que estoy planteando, su fuerza, su inteligencia, su programa, y no porque ella encarna un mal menor o quien ataja un miedo que yo tengo al frente. Eso en democracia es fatal y creo que está muy mal que se haya instalado la política transversalmente del miedo en esta elección, porque después nos han dicho también, por ejemplo, Chile Vamos también ha planteado, bueno, si salimos nosotros, evitamos que salga la izquierda o CAS, el Cuco 1 y el Cuco 2. Entonces, eso hace muy mal porque después tenemos que sentarnos todos a tratar de ponernos de acuerdo en algunas cosas. Oye, pero la Natalia decía, las propuestas no dan rating. A nosotros la verdad es que nos ha ido fantástico entregando propuestas semana a semana. Vamos Además, a hablar con también el Habla de la carrera de la Chile oposición. ahí, sí. Vamos a hablar de eso también. Vamos a la pausa, ¿les parece? Bien. Hacemos un corte primero. Estamos con Natalia Pergentili y Ruth Hurtado aquí en Voces del Poder. Ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Se acercan las elecciones primarias presidenciales y aquí te explicamos todos los detalles que tienes que conocer. 15.499.000 personas están habilitadas para votar en Chile y en el extranjero. Serán 2.074 locales de votación a nivel nacional y 119 en el exterior. Los elegidos vocales de mesa son 82.560 personas. Los convocados a ejercer esta labor obligatoria recibirán un bono de casi 26.000 pesos. Si se ausenta, arriesga una multa que va entre los 137.000 pesos a los 550.000. Los vocales deberán reconocer sus mesas y constituirse el sábado 28 de junio. El domingo 29, el día de la votación, es feriado legal, por lo que no podrán abrir el comercio. Quienes trabajen ese día tienen derecho a ausentarse por 3 horas para ejercer su derecho a voto. Para conocer más detalles y estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De regreso cuando son las 9:56, estamos junto a Natalia Pergentili, junto a Ruth Hurtado. Ya que estamos contigo, Ruth, secretaria general del Partido Republicano, comentemos lo que ocurrió la semana pasada en el encuentro de la empresa de la Araucanía, ENELA, que es una instancia ya súper tradicional, y donde José Antonio Kast tiene como esta actuación que fue bastante controvertida por querer seguir utilizando tiempo cuando las reglas del debate ya habían establecido que se había acabado el tiempo, ¿cierto? Y con una paciencia encomiable, nuestra compañera Paloma Ávila le hizo ver esto a José Antonio, que sin embargo siguió hablando, mientras Paloma trataba de llevar la dirección del debate. ¿Cómo evalúan esto? Porque de alguna manera lo que se vio es que el candidato del Partido Republicano, que había estado súper estable, en una posición sin mayores conflictos, aquí como que se le desarmó esa estrategia, por no decir que se le soltó la cadena, como le dice la gente en buen chileno. No, yo encuentro que la verdad es que tuvo una paciencia tremenda. La Paloma, decís tú. No, lo que pasa, a ver, no sé si puedo contar estas infidencias aquí, pero hubieron una serie... Nadie más se va a enterar, Ruth. Una Dale serie de nomás. De acá no sale, sucesos, de acá no una sale. serie de Nosotros sabemos sucesos. todo, además, porque Bueno, fuimos- sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes aquí como canal, parte de la organización, deben saber que el formato se cambió, ya yo voy a exagerar, voy a decir 20 veces, pero se cambió muchas veces. Porque primero se bajó una candidata, las otras no mandaron carta, se enteraron por la prensa de parte de la organización, de Claro. 3 candidatos, se enteraron por la... Matei, Toá y Jara se fueron bajando como Y Vinter. y Vinter. Y bien, se bajaron 4 candidatos, de los cuales una mandó excusa, 3 no mandaron excusa, se enteraron por la prensa. Entonces, a medida que iban confirmando con los comandos, iban adecuando El formato. Claro. Luego nos informaron el formato casi ese mismo día, un par de horas antes, el día anterior. Y la verdad es que fue incómodo porque además la gente va a escuchar efectivamente las propuestas de los candidatos. Sí. Yo creo que aquí, cuando
yo no digo que esté bien saltarse las reglas, porque no quiero justificar a José Antonio ni que se note que yo lo estoy justificando ni nada, pero para nosotros siempre la región de la Araucanía ha sido muy importante. Es una región que está muy abandonada. Él lo señalaba, él estuvo en el 2017, me tocó acompañarlo en esa oportunidad, y los problemas son los mismos, incluso más agudizados en algunas cosas, en lo que tiene que ver en materia de desarrollo, materia económica, crecimiento, algunas políticas de ayuda social. En eso no se ha avanzado absolutamente nada. De hecho, en esa oportunidad lo trataron de loco casi o de extremo cuando dijo, oye, aquí deberíamos tener estado de excepción. Hoy día ya llevamos casi 3 años del estado de excepción y todos hoy día, quienes se oponían en esa época, hoy día lo señalan que es una buena política, digamos, para poder contener el tema de la seguridad. Ya, sí, el punto es la evaluación que se hace, porque mira, tenemos ahí en el generador de caracteres, avance de casta en sondeos complica al equipo de Matei. Eso es como lo que viene siendo la tendencia. Si el punto es que, además, como en el ambiente preprimaria, es como que igual la cosa electoral está sí, pero intensa. la gente, de hecho, bien o mal. el público todo quería que siguiera hablando. Entonces, esto es como lo dijo en alguna oportunidad el Puma en La Quinta, o sea, escuchemos la voz del pueblo, siempre se habla de que tenemos que escuchar a las personas, que tenemos que ser respetuosos, y que un candidato a la presidencia en el 2017 no marcaba nada, nos costó mucho que lo invitaran. Eso es un punto. En esta oportunidad es el candidato mejor evaluado, que se le dé solo 3 minutos para hablar de una región que sufre tanto problema, no solo problemas de seguridad, sino que desarrollo económico. Creo que también es un poco una falta de respeto, digamos, para todo. Pero se le dieron 3 minutos a todos, no fue como que a él se le diera menos tiempo. No. Sí, a lo que voy es que el cambio de reglas de manera sucesiva, porque se suponía que eran 3 minutos, iban a haber 2 minutos de ampliación, nunca entendimos dónde se ampliaban esos 2 minutos. Y como te digo, fue una seguida de errores. Ellos después conversaron con Paloma, quedaron muy bien, porque José Antonio si hay algo que tiene, que es muy generoso políticamente, pero además reconoce sus errores. Y probablemente debería haberse quedado callado. Yo le decía, yo la verdad es que en su posición yo hubiera sido un poquito más osada. Yo me hubiera bajado del escenario y me hubiera ido a conversar con la gente que me quisiera escuchar. Ah, tú hubieras ido del debate. Yo creo que Yo te iba a decir que conociéndote hubierais cumplido los 3 minutos. Natalia, ¿tú cómo viste el episodio? Desde el punto de vista de la interpretación política también que se ha hecho de la performance de José Antonio Caz. Mira, yo podría ponerme y decir que es un machista y aprovecharme y decir, ven, aquí está el verdadero José Antonio Caz. O sea, estas cosas pasan y la sobreinterpretación de las cosas que ocurren todos los días a mí es algo que me molesta profundamente. O sea, creo que se vio mal, por supuesto, porque se vio como alguien que no estaba haciendo caso de las reglas, etcétera, etcétera. Pero de ahí a leer que esto implica que estamos frente a una persona maltratadora, machista, misógina, no. Que lo que han Y querido que algunas instalar. críticas vienen por ese lado. Es sí. que creo que no corresponde. Mira, en política no todo vale. Ya, pero otra crítica, una crítica más digamos, ponderada, también decía que no corresponde en un foro político, en un debate De que todas tiene sus maneras. reglas, digamos, seguir hablando fuera del micrófono. O sea, por eso te digo, que se saltó la regla, sí, que fue imprudente también, qué bueno que habló con la conductora que merecía todas las disculpas. Pero por eso me te digo, confirman aquí que hasta ahí, eso es verdad. perfecto. Sí, yo Que estuve se ahí al abuenaron lado. apenas se bajó Sí, del sí. escenario. O sea, no se abuenaron porque la Paloma no hizo nada, digamos, O sea, pero hasta ahí confrontacional. me solamente- parece que el titular podría haber sido, sí, José Antonio Caz fue imprudente, hay que respetar las reglas, esto no se hace en un foro, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás que se interpreta sobre eso, a mí me parece que no corresponde. Es que hay muchos que se aprovechan, porque cuando otra candidata manda a callar a una ministra, mujer, nadie dice es machista o lo que sea, digamos. Pero cuando es José Antonio, que se sale un poquito madre, por decirlo de alguna manera, no, es que es machista. O sea, yo trabajo con él hace muchos años y nunca he tenido nunca he tenido un maltrato o nada. Además, yo soy bastante de pluma parada, digamos. Son ellos los que me tienen que tener harta paciencia. Es que como que la política está muy grave. Sí, O sea, hoy día todo es... Esto no significa que como uno aguante todo. blanco o negro. Pero, por ejemplo, cuando la candidata Matei manda a callar a una ministra, ¿no corresponde? Por cierto que no corresponde. ¿Son las formas? Por cierto que no. Pero de ahí a decir, ahí dar a entender que no hay estabilidad psiquiátrica de la candidata y otras, o sea,
de verdad, Oye, no. y en una ¿Cuánto cuestión... refleja, digamos, de la candidata? O sea, de verdad, Exactamente. hay que hacer, ahí hay que establecer ciertos límites. Oye, hay una entrevista que dio ayer Arturo Esquella la tercera, el presidente del Partido Republicano, donde dice que la moderación en realidad es falta de determinación y que esas candidaturas no llegarán a puerto, obviamente refiriéndose a la candidatura de Chile Vamos. ¿Es la moderación falta de determinación? Lo que pasa es que él hablaba en el tema de la moderación en cuando tú tienes que tomar decisiones por el país en el cargo de presidente. Y nosotros lo vimos en el gobierno anterior, en donde muchas veces por parecer moderados o por parecer dialogantes, a mí me tocó en la convención que hubo un grupo, nosotros éramos 36, y donde hubo un grupo donde decía, no, aquí hay que tender puentes. Yo no sé con quién tendían puentes, porque tendían el puente y se lo cortaban del otro lado. No sé en qué esa moderación como buenista no hace bien, porque te hace tomar malas decisiones. En eso se refería Arturo. Y creo que cuando tú quieres liderar un país que hoy día está con una situación de crimen organizado tan ascendente, tienes que tener la valentía, el coraje suficiente para poder enfrentar estas situaciones, porque ser jefe de gobierno, jefe de Estado, se necesita tener el carácter suficiente para tomar incluso algunas medidas que no son tan populares, pero por el bien de la ciudadanía. Y en eso Arturo tiene mucha razón. Cuando tú buscas solamente quedar bien con el resto, más allá de tomar buenas decisiones para la ciudadanía, es lo que pasó con, por ejemplo, la aprobación de la reforma de pensiones, que era algo muy necesario. Nosotros pedimos votaciones separadas, en las cosas que encontrábamos que era bueno las votamos a favor, pero lo que tenía que ver con este préstamo forzoso, nosotros lo votamos en contra y dijimos cómo vamos a obligar a los trabajadores a que le tengan que prestar plata, parte de su ahorro, de su trabajo, a un Estado que está fracasado. Y la falta de determinación, o por mostrarse moderado y que aquí estamos todos trabajando por las pensiones, muchas veces hace tomar malas decisiones, y esa yo creo que es una mala política pública que al final del día, con un gobierno que no tiene nada de plata en sus arcas fiscales, va a ser un dolor de cabeza cuando el día de mañana tengan que devolverle los dineros a los trabajadores. Natalia, lo último antes de irnos. Frase desafortunada, espantosa, ¿por qué? Porque la moderación no es ser blando, no es ser buenista, no es ser amarillento, no es ser una jalea. La moderación implica inteligencia para poder acercarte a otros y llegar a ciertos acuerdos. Por ejemplo, si nosotros decimos Carolina Toá y decimos es una candidata moderada dentro del sector oficialista, fue la única ayer en el debate cuando le dijeron cuál sería su primera incursión como presidenta, dijo decretos. Un decreto en que pediría la autorización del Congreso para llamar a las Fuerzas Armadas y ocuparlas en algunos ámbitos del crimen organizado. Eso no es algo que uno en su imaginario tenga como moderado. La moderación es la capacidad de poder templarse para tomar decisiones que no necesariamente son blanditas. Eso es una decisión cojonuda, con fuerza, con determinación. Por lo tanto, creo que entiendo el fondo de lo que quiso decir Arturo Esquella, pero creo que el adjetivo no fue el adecuado. Lo último, ahora sí que sí. ¿Qué le conviene más a José Antonio Kast? ¿Que el domingo gane Jara o Toá? A Chile no le conviene Cuco que... uno, Cuco no, dos. a Chile, no, aquí es una mirada muy transversal dentro del partido, lo hemos conversado harto. A Chile no le conviene que gane el comunismo en esta ocasión. Ni nunca, en realidad. Natalia Piergentili y Ruth Hurtado junto a nosotros en Voces del Poder. Entretenida la conversación esta mañana. Gracias. A Buena ustedes, semana. a las 2 de la semana. Gracias por haber venido. 10:07, pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.